Hermanos, con el comentario de Marcos. Ahora estamos en el capítulo 1, versículos 35 al 39. Soy su servidor, el reverendo Teófilo José Aguillón. Y la palabra se lee así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón Pedro, uno de los principales apóstoles, y el grupo que con él estaba, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y entonces Marcos salta rápidamente, que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Esto nos habla de que hay un predicador aquí, de que hay alguien que lleva sanidad y aún se enfrenta a los mismos agentes del enemigo y que está enseñando la palabra. Jesús era maestro por excelencia, predicador y sanador en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo realizaba sus milagros. Y aquí quiero recalcar el hecho de la oración de Jesús. Se apartaba de los demás. Se iba a lugares desiertos. Cada uno tenemos que buscar un lugar secreto, un lugar apartado en donde entremos en comunión personal con el Señor. A veces, y no tiene nada de malo y es conveniente, debemos fomentarlo, orar con los demás, orar con los creyentes, orar en el templo, sin que la oración se diluya, porque a veces ocurre, están muchos cultos de oración y se canta más de lo que se ora. Y no es el propósito, sino debe ser de comunión con el Señor. Jesús nos da el ejemplo. Nada sustituye a la oración personal. Jesús necesitaba orar con su Padre, orar a su Padre y recibir el refuerzo necesario para enfrentar a los mismos demonios y echarlos fuera de los creyentes. Y entonces Jesús iba por todo Galilea, la parte más hermosa de Israel, un lugar bello, verde, a diferencia del sur de Israel. Y ahí un evangelio de acción y de milagros, Marcos lo registra. Las sinagogas fueron siempre los sitios preferidos por Pablo y los apóstoles, porque cuando los creyentes que estuvieron en el día de Pentecostés y creyeron al Señor, judíos que creyeron, luego fueron esparcidos y se fueron a sus respectivos pueblos. Allá llegaban los apóstoles a las sinagogas donde ellos estaban, y de ahí ya sabemos la historia. Al segundo, tercero, cuarto sábado, un grupo se salía con Pablo, con los apóstoles, y fundaban iglesias. Las sinagogas se desarrollaron en Palestina, en Israel, después de su transmigración a Babilonia. Regresaron del exilio y fundaron sinagogas. Cuando los judíos fueron esparcidos después de lo que se llama la diáspora judía, después de la destrucción de Jerusalén, es maravilloso saber que donde quiera que iban, 10 varones que estuvieran en un lugar y ya formaban una sinagoga. Y tenían sus rabinos y se dedicaban a estudiar la palabra del Señor. Y así lo hicieron por, vamos a decir, 500, 600 años antes de Cristo y por 2000 años después hasta esta fecha. Mientras el mundo era salvaje, mientras el mundo no avanzaba, mientras el mundo estaba en oscuridad, como sobre todo lo que se llama la Edad Media, los judíos tenían sus centros de oración, de lectura, de la palabra del Señor, educándose, cultivándose ante el asombro de todos. Y nosotros seguimos ese ejemplo. Leer la palabra, orar mucho, personalmente, individualmente, entrar en comunión con el Padre, y de ahí viene un ministerio fructífero. Dios los bendiga y hasta nuestro siguiente comentario.